Bueno, el Manchester United acaba de perder la final de la Europa League contra el Tottenham por 1-0 con gol de Johnson al 42, justo antes de lo que fue el descanso. Para muchos autogol de Luke Shaw, pero bueno, en la estadística es gol de Johnson porque me parece que la llega a tocar apenitas, pero la realidad es que es más autogol de de Luke Shaw que de justamente Brennan Johnson. Más allá de eso, un partido de dos equipos ingleses que son pertenecientes a la Premier League e incluso pertenecientes al Big Six y que no parecen, honestamente, y que deja en evidencia por qué es la peor temporada personalmente y por una cuestión estadística del Manchester United y una de las peores temporadas del Tottenham. Muchas cosas para decir, muchas declaraciones, incluso de futbolistas como Alejandro Garnacho, que lo vamos a tocar más adelante. Pero la realidad es que fue un partido que creo que para el neutral, que es un poco mi caso, por más de que me decantaba un poco más por el lado del Manchester, partido aburrido, paupérrimo y que, como dije y refuto, demuestra la pésima temporada de ambos equipos. Que no tienen buen plantel, que no tienen buen planteamiento de juego y que honestamente termina ganando el Tottenham más por error del Manchester y de Amorim, que ya vamos a ir por qué este partido lo termina perdiendo Amorim, pero incluso así le alcanzó con muy poco, ya que si se fijan no pateó al arco en todo el partido el Tottenham, o prácticamente no llegó a patear. Entonces vuelve a lo mismo, demuestra el pésimo nivel del Manchester United y cómo puede ser de que un equipo que corre por abajo tuyo en la Premier League, que está solamente por encima de los descendidos y que no te patea al arco, igual así te gana. Creo que hay mucha responsabilidad de Rubén Amorim en esta derrota. Partamos de la base de que la alineación que puso no es la titular. Vamos a ir con algunos jugadores, pero primero quiero ir al desarrollo del partido. La verdad es que, como dije, fue un partido seriamente hasta aburrido. Siempre dio la sensación de que el Manchester lo podría llegar a empatar, porque después del gol y después de los primeros 45 minutos, el Manchester empezó a atacar un poco más, se animó. Siento que Amad Diallo se animó bastante, Bruno empezó a pasar más al ataque, veíamos un Højlund que honestamente es increíble la mala suerte, porque yo no creo que obviamente lo haga a propósito, pero es impresionante la cantidad de goles que se erra este chico, que no me parece un mal futbolista, pero sí es cierto que no está capacitado ni para ser el tercer 9 de un equipo como lo es el Manchester United. Más allá de eso, siento que el Manchester hizo mucho más mérito que el Tottenham como para poder empatarlo, pero no es una cuestión de merecimiento, sino es una cuestión de resultados, ¿no? Y en este caso el Manchester no lo pudo empatar. Por más de que tuvo una jugada clara antes del córner que dio cierre al partido, creo que ahí fue más mérito del defensor que saca la pelota a último minuto, porque viene de un cabezazo de Højlund que iba adentro, porque lo cabeció bien, pero bueno, no alcanza, como dije, con merecimientos. La realidad es que un partido que refuta la idea de que son pésimos equipos pobres para el nombre que llevan, para el escudo que tienen, y no hay mucho más que decir. El Tottenham es el justo ganador porque es el que supo aprovechar la única ocasión que tuvo, porque no recuerdo más ocasiones del Tottenham, más que 2 o 3, no tuvo más, y vuelvo a lo mismo, no pateó al arco. El Tottenham no pateó al arco y aún así el Manchester lo pierde, es impresionante. Quiero recaer un poco en Rubén Amorim, que me parece el gran responsable de la derrota del Manchester en el día de hoy. No creo que sea una solución echarlo del club, porque es cierto de que he visto muchos comentarios de gente diciéndole que se tiene que ir. A ver, sepan entender de que Rubén Amorim agarró una papa caliente, porque le dieron un plantel muy pobre, con jugadores que no están a la altura ni para la segunda división de Inglaterra, y que tuvo que conformarse con eso, dejar de lado la Premier League, si no es inexplicable, porque perdió con cualquier equipo. Con cualquier equipo el Manchester perdía, y que puso toda la carne del asador para la Europa League. Yo eso lo puedo ya entender, y llegar a una final internacional ya es mérito suficiente. Entonces no me parece la solución sacarlo a Rubén Amorim, sobre todo porque lleva menos de un año en el club. Dale una pretemporada, dale un mercado de pases, traele lo que él pida y después vean qué onda. Pero creo que es insalvable el planteamiento de Rubén Amorim en el día de hoy. Tengo la alineación acá y la vamos a ver porque hay muchas cosas que decir al respecto. Para empezar, Onana. Creo que uno de los peores arqueros, y dicho por un jugador hace relativamente poco, el peor arquero en la historia del Manchester United. Yo me recuerdo que a De Gea se le criticó muchísimo por los errores puntuales que tuvo. Es cierto que ha tenido muchos errores en su época en el Manchester United, el arquero español. De todas formas, creo que Onana ha cometido más errores en 2 años que De Gea en 10 que ha estado en el Manchester United. Actualmente De Gea
es el arquero de la Fiore y lo ha hecho bastante bien. Me parece que Onana simplemente no da para más. Creo que es un arquero que como suplente puede ya rendir. Hay gente que rescata diciendo que no, es bueno con los pies, no, que corre mucho, no, que sale. Hay una jugada que la tiene Richarlison, que no es gol, pero porque creo que es Marmoush el que salta y da el rechace. Si no iba adentro, porque parece que Onana va a salir, al final a mitad de camino se dice que no, o sea, se retracta y vuelve. Entonces no queda ni en el arco ni en la salida, queda a mitad de camino. Cualquiera que te cabecee ahí, entra. Entonces me parece que Onana es un arquero que genera más dudas que certezas y que no puede atajar más en el Manchester United, al menos no como titular. Yo creo que si fuese la directiva, le rescindo el contrato a los otros arqueros que tengan, traigo un arquero nuevo y que Onana sea suplente. Y de paso le bajo el sueldo, porque es impresionante lo mal que ataja este muchacho que no puede ser el arquero del Manchester. Línea de 3. Lenny Yoro, Harry Maguire y Luke Shaw. A ver, de estos tres, el más rescatable es Lenny Yoro. Creo que vino hace relativamente poco. El club no es de Carrington, creo. Puede estar equivocado. Pero que dentro de la línea de 3 es el más prometedor. Siento que es el que más garra pone, el que al menos más seguridad de los tres te da. No solamente porque es el más joven, sino porque siento que es el que más propone a la hora de hacer los retrocesos o incluso de subir. Es cierto que Harry Maguire viene siendo clave en la Europa League con ese golazo a último minuto para ganarla al Lyon en esa remontada que fue impresionante. Pero por más de que yo he sido un gran crítico de Harry Maguire, no puedes depender de él. No puede ser tu central clave Harry Maguire porque no le da, simple y llanamente no le da. Y el gran problema del Manchester United es Luke Shaw. Este tipo que tiene 29 años y parece de 40, no entiendo qué hace jugando en Manchester. Yo creo que hay muchos jugadores, y eso es un problema de la directiva que claramente le importa poco y nada el ámbito deportivo, si no es inexplicable. No me acuerdo ahora el nombre de la familia que maneja el club, pero realmente es una familia millonaria, la cual ve el club como una empresa y como un banco más que como un lugar deportivo. Luke Shaw es un claro ejemplo de esto, que está por estar, porque alguien en este mundo me puede refutar el por qué juega él de titular en una final, encima de una final internacional. O sea, no es una final de FA Cup o de Carabao, que igual a esta altura al Manchester le vendría re bien ganar un título. No, es una final, la segunda final más importante de Europa a nivel de clubes, sin contar el Mundial de Clubes, y tenés a Luke Shaw de titular. Bueno, lo mismo, este partido lo pierde el entrenador. Cuando termine de decir la alineación lo voy a profundizar un poco más, pero Luke Shaw de titular ya te explica el pésimo nivel del Manchester. En la mitad de la cancha tenés a Mazraoui, que no sabés si es izquierdo o derecho, Bruno Fernández, que jugó con un doble 5, inexplicable, porque la mejor versión de Bruno Fernández se ve con un Bruno mucho más suelto, sabiendo que puede pasar al ataque, incluso hoy pasó bastantes veces al ataque, pero no fue tan participativo porque Rubén Amorim lo puso más atrás. Casemiro, que por más de que es cierto que es un jugador que todas las finales europeas las ha ganado, la única que perdió fue esta y que venía haciendo un papel decente, tampoco un gran papel, pero es cierto que venía rescatándose un poco de esa versión de Casemiro que se vio en el Real Madrid. La realidad es que no tuvo un partido muy bueno, es más, nadie tuvo un partido bueno, se salvan 1-2 con toda la furia y creo que Casemiro solamente va a ser recordado por esa chilena que intentó a último minuto, que también iba con una tijera de Garnacho que al final no fue a ningún lado. Dorgu, que no pudo hacer mucho. Dorgu es un jugador que a mí me gusta, pero la realidad es que no pudo hacer mucho. Amad Diallo, que creo que es uno de los pocos jugadores que se salvan. Creo que caerle a él es algo que no se puede hacer, porque yo lo vi bastante participativo. Es cierto que perdió un par de pelotas, pero la realidad es que intentó hacer buen juego. Hubo una jugada clarísima que engancha para adentro en el área y le pega y no entra. No entiendo cómo. Yo honestamente pensé que entraba y al final no terminó entrando, pero me parece que Amad Diallo y su recuperación es una buena noticia para el Manchester. Ojalá que se mantenga a un buen nivel, porque es un jugador excelente. Mason Mount, esto es uno de los claros ejemplos junto a Luke Shaw y Højlund del pésimo momento del Manchester United. Yo le pido perdón a la gente que sea fanática, entre comillas, de Mason Mount, si es que hay alguno. Si no me equivoco, su mejor versión se vio en el Chelsea. No puede jugar más Mason Mount, no puede jugar más. Esto es uno de los motivos por el cual considero que Amorim lo pierde. ¿Por qué juega Mason Mount por encima de Alejandro Garnacho? Si Alejandro Garnacho vino de jugar toda la serie con el Manchester al menos en Europa League, y
lo viene haciendo muy bien, lo venía haciendo muy bien, y en la final, porque cerró un mano a mano en la semi, porque Mason Mount metió 2 goles intrascendentes, porque para cuando Mason Mount metió los 2 goles, el partido ya estaba sentenciado. El global contra el Bilbao fue como de 7-1, 7-2, o sea, los 2 goles de Mason Mount no es que fueron claves. Obviamente fueron goles y todo suma y está buenísimo. Ahora, un jugador que no juega nunca, que no jugó en toda la temporada y que nunca hizo mérito para jugar en el Manchester United, no puede ser titular en una final europea por encima de Alejandro Garnacho, que es cierto que le falta gol, pero te genera juego. Es cierto que cierra mano a mano, pero son mano a manos que él mismo genera. Y hoy, jugando 20 minutos, hizo más que Mason Mount. La verdad, inexplicable. Y por último, Rasmus Højlund, que yo ya lo dije, no creo que sea mal jugador, pero es un tipo que simple y llanamente no encuentra el gol, que le cuesta muchísimo generarse sus jugadas, porque no lo hace. Y que los goles que mete son abajo del arco empujándola, como fue justamente en la semifinal, que fue una semifinal tan diferencial entre el Manchester y el Bilbao, que hasta Højlund te metió un gol abajo del arco, la tuvo que empujar nada más. La verdad es que el 9 del Manchester no puede ser este pibe, no puede serlo. Creo que como recambio está bien, es un jugador joven que corre, que tiene un buen porte físico, pero eso no alcanza para ser el 9 del Manchester United. Tenés que ser mucho más que solamente un tanque que corre. Y hoy queda demostrado que el Manchester sigue siendo limitado en su plantilla, muy limitado. Hay muchos jugadores que no pueden seguir jugando con la camiseta del Manchester United y muchos jugadores que necesitan ser potenciados, porque con esto no te alcanza ni para estar entre los primeros 14 de la Premier, y esta temporada justamente quedó demostrado. Pero bueno, entró, vamos a decir los suplentes: Circe, Garnacho, Dalot y Koimeino. Nada, pero nada de Manuel Ugarte. Un Ugarte que hubiese sido clave en esta final porque venía jugando los partidos, venía jugando bien, y es un jugador que te aporta tanto en el retroceso como al momento de subir, porque te recupera la pelota, porque ha tenido varias asistencias. No tiene tanto gol, pero tampoco es su tarea hacerlo. De todas formas ha podido marcar, y siento que es un jugador que te ordena la mitad de la cancha de maneras que muy pocos jugadores en Manchester lo pueden hacer. Vuelvo a lo mismo, el planteamiento de Amorim, que nos vamos a centrar en él porque es impresionante cómo lo pierde el entrenador Manchester United, fue completamente errado. Para empezar, es impresionante la presencia de Luke Shaw y perdón, es que lo tengo que ver en la computadora. La presencia de Luke Shaw y la presencia de Mason Mount, y que no haya jugado Circe, que es cierto que viene de una lesión, pero es mucho más jugador que Højlund. Que no haya jugado Garnacho, que es mucho más jugador que Mason Mount. Que no haya jugado Dalot, que es un jugador prometedor, pero a más no poder, porque es uno de los pocos jugadores que, si no me equivoco, salió de Carrington, de las inferiores del Manchester, que realmente sienten la camiseta y que te la transpiran. Y lo mismo con Koimeino. Ugarte no vio ningún minuto en este partido, o sea, ni siquiera fue considerado por el entrenador. La realidad es que este partido lo pierde Amorim. Como dije, no creo que sea la solución echarlo, no lo es, realmente no lo considero así, pero fue pésimo el planteamiento, ya que regaló el ataque. O sea, con poco y nada, con Mason Mount y Luke Shaw como titulares, igual el Manchester pudo atacar. Ahora imagínate si tenés un equipo real con Circe, con Ugarte, con Garnacho, con un Bruno Fernández más suelto, no de doble 5. Este partido lo pierde Amorim, lamentablemente, porque si hubiese jugado con los titulares estoy seguro que el Manchester lo ganaba. Porque hoy el Manchester fue mucho más que el Tottenham, muchísimo más, y aún así no le alcanzó. Y a la primera que tuvo el Tottenham, vuelvo a lo mismo, por más error del Manchester que por mérito del propio Tottenham, lo termina perdiendo. De esta forma el Manchester se queda sin títulos y por sobre todo sin competiciones europeas para la temporada que viene, ya que no va a jugar ni Conference, ni Europa League, ni Champions. Solamente le quedan los títulos locales, que a este ritmo lo veo muy complicado. No tengo mucho más que decir. La realidad es que fue un partido horrible de parte de los dos. Me alegro de todas formas por el Tottenham, porque por más de que yo iba con el Manchester, no me molesta en absoluto la victoria del Tottenham. Que para rescatar, gran partido del Cuti Romero, que vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores centrales del mundo y por qué la selección argentina tiene asegurado ese puesto con el Cuti. Después está el Licha o Bota, eso ya no es una cuestión de gustos, pero el Cuti Romero es garantía siempre. Un partido de Rodrigo Bentancur, del uruguayo. Buen partido de Richarlison, que es un brasileño que quedó relegado de la selección después del Mundial de Qatar, pero que le puso garra. Y por sobre todo, junto con el Cuti, creo que el futbolero le alegra bastante que Heung-min Son se haya podido coronar.
Un aplauso para la gente del Tottenham. Creo que Amorim tiene mucho trabajo y sobre todo mucha autocrítica. Porque que no me quiero olvidar de esto. Alejandro Garnacho salió a declarar de que el equipo es una mierda, de que la temporada es una mierda, de que se cansaron de perder con todo el mundo y criticó a Amorim. Por más de que no lo nombró directamente, dijo que es inexplicable cómo él, habiendo jugado toda la temporada de titular y habiendo sido importante en el equipo, porque es importante, hoy en el partido más importante de la temporada del Manchester, el único que podía llegar a salvar la temporada y asegurarte un puesto de Champions la temporada que viene, hoy no es titular. Yo no sé si fue un problema personal o no con el entrenador. Después Amorim creo que le respondió diciendo que se agarró un mano a mano en la semifinal y que jugó Mount por encima de él por meter 2 goles. Y te das cuenta que cuando el entrenador piensa de esta forma, ya no te queda nada por hacer. Realmente ya no te queda nada por hacer. Entiendo que hablaban en caliente, lo entiendo perfectamente, pero está pésima la declaración de Amorim y lo van con muerta a Garnacho. No solamente porque es argentino, sino porque tiene razón. Este partido lo pierde Amorim y vos entras a las redes del Manchester United y te das cuenta de que lo pierde Amorim, porque todos los comentarios son: Amorim no puso a Garnacho, Amorim no puso a Garnacho, Amorim no puso a Bentancur, jugó Mason Mount, jugó Luke Shaw. Hoy Luke Shaw y Mason Mount no tendrían que jugar ni en la reserva del Manchester United, ni en la reserva, y aún así cobran sueldos altísimos. La directiva no le importa, porque la realidad es que el Manchester es el equipo que más genera al nivel de ingresos, me parece, en Inglaterra, y mientras eso pase, la directiva le va a chupar un huevo los logros deportivos. Le va a chupar un huevo. Entonces, bueno, creo que ya tiene cerrado un fichaje para la temporada que viene. Viene del Wolverhampton. No me acuerdo. Mateus Cunha. Me parece que es un buen fichaje, pero habrá que ver. No sé si lo pidió a Mourinho, ya estaba cerrado desde antes. Independientemente de eso, el Manchester tiene mucho trabajo para la temporada que viene, sabiendo que tiene mucho descanso, porque no juega competiciones europeas. Así que bueno, se está acabando la temporada futbolera. No queda mucho más. Hay mucho fútbol argentino. Yo no comento sobre el fútbol argentino, pero porque no tengo tiempo, no encuentro los espacios justamente para hacerlo. Más allá de eso, creo que el Manchester tiene que recapacitar y sobre todo hacer autocrítica, y sobre todo a Amorim. Como dije, la solución no es echarlo, pero creo que el tipo tiene que bajar la cabeza y decir: sí, me equivoqué, puse jugadores que no tendría que haber puesto. Incluso la línea de 3, por más que ya lo hacía en el Sporting de Lisboa, a mí me genera muchas dudas, porque la línea de 3 funciona si los 3 centrales son cracks, y de estos 3, por más de que me duela, ninguno es crack, porque Lenny Yoro, por más de que sea muy prometedor, no es crack. Maguire está lejos de ser un buen central, y Luke Shaw, flaco, dedicate al tenis, al pádel, al golf, porque el fútbol no es para vos, al menos no en el Manchester United. Creo que si lo mandás a la reserva de Lanús, ni siquiera es titular. Espero que el Manchester pueda competir, porque yo realmente tenía la ilusión de que el Manchester vaya a Champions la temporada que viene, porque es un equipo que, quieras que no, en Champions genera otra cosa, sabiendo que es el Manchester. Pero bueno, felicitaciones, como dije, a la gente del Tottenham, y a Amorim, sos un reverendo tarado.